El siguiente es un extracto de la doctrina política del nacionalismo popular colombiano. La última consideración antes de abordar la doctrina vanguardista es el problema de la dicotomía política izquierda-derecha, y en ello, la explicación de qué tipo de ideología posee nuestro proyecto. Nuestra posición con respecto a este tema es la siguiente. Hoy día, la confrontación política no gravita en torno a la lucha izquierdas contra derechas, sino del centro contra la periferia o extremos. Esta dicotomía se ha transformado a partir de los diferentes hitos históricos que definían cada lado del espectro político: la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, el periodo de entreguerras y la Guerra Fría. El primer hito, la Revolución Francesa, fue la confrontación entre los defensores del antiguo orden absolutista teocrático tradicional y los partidarios de las revoluciones liberales, más tarde conservadores y liberales respectivamente. El segundo hito, la Revolución Rusa, hizo gravitar la lucha entre los nuevos revolucionarios, que pretendían la destrucción del orden capitalista burgués surgido de la Revolución Francesa, así como de los antiguos rescoldos del antiguo régimen, contra los defensores del orden establecido antes de la Primera Guerra Mundial. En este punto, la dicotomía se complejiza cuando los liberales se ubicaron al lado y lado de la revolución, o como en el caso relativo de los socialdemócratas, se alinearon contra el radicalismo bolchevique. Ya desde los tiempos de Marx, incluso antes, la izquierda no significaba obligatoriamente socialismo. Es más, en muchos casos se trata de nociones confrontadas, como en algún momento lo denunciara Vladimir Lenin. El periodo de entreguerras, como tercer hito, hace emerger uno de los más grandes problemas dentro de la caracterización ideológica: el fascismo. Tradicionalmente tratada como una ideología de extrema derecha, investigaciones serias de las últimas décadas han dado cuenta de la complejidad sustantiva del ideario fascista y sus derivados. Incluso, partiendo de la categoría de fascismo genérico, estas investigaciones reconocen que en cada uno de los movimientos políticos de este espectro es muy diferente entre sí. Apenas vale aceptar la categoría comodina de tercera posición, con la que se ha etiquetado al fascismo, para comprender su diferencia con respecto a las izquierdas y las derechas. Como cuarto hito, la Guerra Fría hizo alinear, aunque de manera también muy relativa, los bandos al lado y lado del bipolarismo geopolítico, el bloque socialista y el capitalista occidental. Al lado capitalista encontramos los movimientos que van desde la extrema derecha, la democracia cristiana, hasta la centroizquierda y la izquierda liberal. La extrema izquierda solo podía identificarse con el bloque socialista y con los movimientos revolucionarios descolonizadores. Con todo lo anterior, la caída de la URSS y el bloque del socialismo real precipitó también la dicotomía izquierda-derecha. Aquí podemos hablar de un quinto hito que establece una nueva divisoria de aguas, que, aunque confusa en sus inicios, se ha ido consolidando progresivamente: el periodo posguerra fría. Desde 1991, el triunfo del sistema liberal y capitalista como modelo pretendidamente planetario reordenó la topografía política. Los más optimistas hablaron del final de la historia y del inicio de una nueva era postideológica, lo que no era sino la naturalización histórica del liberalismo y del modelo americano como único sistema aceptable. El último obstáculo para la realización planetaria de este sistema fue lo que quedó por fuera de sus fronteras. En este punto es donde surge el discurso de los nuevos retos globales, como el terrorismo, el fundamentalismo religioso, el crimen transnacional, el populismo y el extremismo político. Por consiguiente, pensamos que en un mundo que aspira al dominio de un sistema único, solo cabe hablar de una dicotomía basada en el centro contra la periferia. Esta clasificación es tanto geopolítica, económica, ideológica, social y cultural. Es geopolítica y económica porque en el centro del sistema mundial se encuentran las potencias dominantes, desarrolladas, y sus estructuras hegemónicas de poder, mientras que la periferia son los llamados países emergentes o subdesarrollados, e incluso muchos de los países revisionistas como Rusia, China o Irán. Es ideológica porque tanto viejas izquierdas y derechas se han alineado en torno al nuevo pacto del centrismo, también llamado tercera vía. En este centrismo se ha establecido un orden de cosas que no puede ser negociable por ningún sector, orden de cosas que conforman lo que conocemos como la unipolaridad. La confrontación dentro de este espectro se reduce a diferencias de grado frente a la implementación de un mismo sistema aceptado.
En consecuencia, lo que existe fuera de este centro solo puede ser la barbarie, desde su punto de vista, el populismo y el extremismo político. Este pacto también puede denominársele como institucionalismo. Es social porque son, principalmente, las superélites capitalistas y las clases altas cosmopolitas de todos los países las que aceptan y reproducen este modelo institucional a partir de su dominio de los partidos políticos, los medios económicos y la cultura de masas, mientras que los sectores de clase media y baja, urbana y campesina, están ligados a opciones políticas más populistas, nacionalistas, sindicalistas y patrióticas, porque defienden sus intereses contra la dominación de las élites. Es cultural porque solo se acepta como modelo civilizado el multiculturalismo globalista y se impone la uniformidad de la cultura norteamericana contra las culturas bárbaras, religiosas o por lo menos no seculares, tradicionales, rústicas o étnicas ligadas a la tierra y a la herencia. Con esta introducción dar a entender que la antigua división izquierda y derecha hoy día es obsoleta. Hay que reconocer que esa división, es decir, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, periodo de entreguerras, pues ya han sido épocas consumadas y donde sus conflictos inherentes ya han tomado nuevas formas. Dentro de la Revolución Francesa, la izquierda y la derecha tenían un centralmente distinto a lo que fue, digámoslo, en el siglo XX. Alain de Benoit hace una muy buena caracterización de la división izquierda-derecha en torno a estos mismos hitos, donde reconoce que durante el periodo de la Revolución Francesa, la divisoria de aguas era, digamos, los conflictos en torno al liberalismo económico, el control del Estado absolutista sobre el comercio de la clase burguesa, la división entre Estado e Iglesia, por ejemplo, y los conflictos en torno a quién debería tener el monopolio de la educación en las naciones, además de otras cuestiones de orden político y constitucional. La división izquierda-derecha después de la guerra de la Revolución Rusa tiene otros sentidos, gira en torno al conflicto entre la sociedad capitalista y la clase obrera o los revolucionarios socialistas, eh, cuyo conflicto, digamos, parte de la lucha de clases eh, y de la división entre los trabajadores y la clase capitalista, además de sus grandes superestructuras políticas y económicas. Es decir, aquí el criterio de división era la economía eh, capitalista y el nuevo futuro de desarrollo del socialismo, además de los conflictos sociales. Luego, digamos, para el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues con el surgimiento del fascismo, surgen otros criterios de división de la izquierda y la derecha, unos criterios sintéticos donde el fascismo intenta superar ambas posiciones con unas elaboraciones totalmente distintas que parten, digamos, de la centralidad del Estado, de la nación, del pueblo, de la raza, que tiene diferentes variantes según el fascismo o el movimiento nacionalista de cada país. En la Guerra Fría, esta división ya empezaba a desdibujarse, pues el gran criterio de la división izquierda-derecha era la bipolaridad geopolítica entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Y después de desaparecida la Unión Soviética y después de desacreditado el socialismo real, lo que queda es básicamente un liberalismo imperante. En el contexto de ese liberalismo o de ese neoliberalismo que surge precisamente desde la década de los 90, pues precisamente es donde debemos entender lo que hoy en día queda como izquierda y derecha. Si hoy en día todavía esta división existe, debe entenderse como la izquierda y la derecha, pero dentro del liberalismo. ¿Qué pasa cuando no se es liberal entonces? Entonces, esa izquierda y derecha, además del centro, que básicamente el centro es la posición política que viene, digamos, a erigirse como el verdadero polo
en el que se desarrolla el proyecto neoliberal. En unos momentos más a la izquierda, en unos momentos más hacia la derecha. Sin embargo, ese centro debemos entenderlo como el pacto en torno a ciertos puntos que son innegociables tanto para la izquierda como para la derecha liberal. Esos puntos son la economía de libre mercado, digamos conjugada con una presencia estatal más o menos imperante según si sea, digamos, se tienda más hacia los enfoques proteccionista o de estado de bienestar o hacia los enfoques neoliberales. Sin embargo, hay una creencia fundamental de que la economía libre de mercado es, digamos, el modelo ejemplar para todo el sistema mundial. Hay una creencia fundamental en los derechos humanos, que son los fundamentos del orden constitucional internacional. La globalización y la superación de los estados nacionales que vienen siendo reemplazados por organismos políticos multinacionales, ONGs, sociedad civil y movimientos sociales internacionales. Las transnacionales y los organismos financieros internacionales como fundamentos estructurantes de la economía mundial, la democracia liberal como fundamento de gobierno y la gobernanza como técnica de administración pública, la integración económica y el libre comercio entre las naciones, la abolición progresiva de la propiedad estatal, digamos, es decir, más preeminencia del sector privado que del público, abolición progresiva de la propiedad estatal, nuevos derechos sexuales y reproductivos que vienen dentro del enfoque de estas nuevas libertades ligadas todo al tema del género y de las identidades sexuales, el ecologismo, el desarrollo tecnológico como fundamento del progreso material y la interconectividad global, y la lucha contra el terrorismo y el fundamentalismo religioso y el extremismo político. Este centro se convierte en el corazón, digamos, del institucionalismo político, y lo que viene siendo izquierda y derecha solamente sería izquierda y derecha relativa a este centro, y que al mismo tiempo es un centro que está mudando constantemente, que está cambiando constantemente y que no es, digamos, se, se realiza sobre un eje sólido o estable. Aparte de todo, la incongruencia o la incoherencia, la inestabilidad precisamente de lo que antes se llamaba izquierda y derecha, también parte de un fenómeno de apoliticidad precisamente de las sociedades en la medida en que se integran hacia o se integran en el modelo neoliberal, el modelo, digamos, de consumo, el modelo capitalista, donde deja de manera secundaria o incluso relega el papel de la política por la preeminencia de la economía, del comercio y de la sociedad civil. Y en este contexto es donde la política y los partidos políticos empiezan a carecer aún más y a vaciarse de sus contenidos, sus antiguos contenidos ideológicos. Entonces, muy bien señala también en la nueva derecha, sobre todo liderada por Allende de Nuevo, donde se señala que el, la política y los partidos políticos se terminan convirtiendo en capitalizadores de un marketing político, y al mismo tiempo el votante se convierte en una especie de consumidor donde él tiene una autonomía de integrar su propia propuesta política, donde hay digamos, una propia construcción o una elección de consumo de las ideas políticas y y de las preferencias políticas, y donde los partidos políticos precisamente intentan adaptarse a esta serie de preferencias que son cambiantes, es decir, pierden su eje doctrinario y dogmático y simplemente empiezan a convertirse en mercados de las preferencias políticas al uso. En ese sentido, recordamos entonces que lo que existe como izquierda y derecha solamente puede entenderse dentro de este centrismo y dentro de esta sociedad de consumo y dentro de estos mercados políticos, pero donde verdaderamente la izquierda y derecha sustantiva, otrora representadas en las ideologías, digamos, liberal, socialista, comunista,
o fascista o nacionalista quedan totalmente vaciadas y tenemos esta nueva época donde el gobierno es reemplazado, por ejemplo, por una tecnocracia o una gobernanza que es una administración pública. Entonces, si comprendemos que lo que hoy en día domina a nivel nacional e internacional es este centrismo, tenemos que comprender ahora entonces qué es lo que queda por fuera. Y lo que queda por fuera precisamente es el populismo, el fundamentalismo religioso, los extremismos, entre comillas, muchas veces, y los fenómenos, digamos, ya más ligados al terrorismo y a las organizaciones criminales. Eso en sentido, digamos, de lo que es el crimen organizado, pero por fuera también quedan posiciones políticas organizadas, coherentes, positivas, muchas de ellas, algunas de ellas no, pero lo que quiere decir es que este centrismo para realizarse ha excluido precisamente a grandes capas de la población. Y esto es precisamente lo que ha suscitado las manifestaciones en Europa, en Asia, en África, en América del Norte, en Latinoamérica, donde vemos a una serie de movimientos populares donde se amalgaman las diferentes posiciones ideológicas ligadas, digamos, a estos extremismos, entre comillas, y son extremismos pero comprendidos desde la óptica del centrismo institucional. Todas estas poblaciones que quedan rezagadas de este proyecto institucional o que son excluidas por este proyecto institucional. Y donde este proyecto institucionalizado, desde donde estos centros, donde estos centrismos políticos precisamente quedan anonadados frente a una oposición cada vez más grande, más enérgica y más violenta de unos pueblos que se han visto desplazados frente a esta apuesta, digámoslo, centrista, institucional o incluso neoliberal. Los pueblos cada vez más están recurriendo no tanto a una opción ideológica precisa, sino precisamente a un agotamiento o más bien hacia un rechazo orgánico de unos modelos globalistas que no se ajustan a las necesidades y a las preferencias de los pueblos. Y en este sentido, estos pueblos, como repetimos, la periferia del sistema político, lo que ha quedado por fuera, cada vez se está reuniendo desde las diferentes amalgamas políticas e ideológicas contra este centrismo institucional. Si nosotros no comprendemos esto y seguimos creyendo que la división sigue siendo entre la izquierda y la derecha, pues entonces no vamos a comprender qué es lo que está pasando en Perú, qué es lo que ha pasado en Colombia, qué es lo que está pasando en Chile, qué es lo que pasa en Brasil, qué es lo que pasa en México, en Estados Unidos o en el contexto europeo, donde cada vez hay más manifestaciones sin un sentido o un color político específico, sino donde hay es una reacción y un rechazo de estos pueblos que han sido en cierta manera lanzados hacia la periferia de este modelo de gobernanza global y cada vez más se enfrentan y rechazan a este centrismo que es el que encarna a esta gobernanza mundial.